Alabado sea su santo nombre. Qué bueno que está esta noche con nosotros, mis hermanos. Vamos a compartir unos minutos la palabra del Señor. Qué lindo momento de oración y qué bueno que usted está disfrutando al igual que nosotros este momento especial. Si usted puede acompañarnos, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer ahí un par de versículos. Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Luego nos vamos a hacer una pregunta para entrar allá en la discusión que vamos a tener, el pleito que vamos a tener esta noche. ¿Verdad? Espero que Dios lo esté bendiciendo, que todo lo que usted esté emprendiendo tenga el respaldo de nuestro Señor. Y en Hebreos 2, versículos 9 y 10, vamos a leer. Hebreos 2, versículos 9 y 10. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos a hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Gracias porque tu gloria se manifiesta sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tu presencia gloriosa, Señor, está con nosotros ahora y tu palabra va a ministrar nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús clamamos para que tu Espíritu Santo pueda tomar control de nosotros, Señor, y no podamos rebelarnos y no podamos estar, Señor Jesús, conectando nuestra mente en otras cosas, sino más bien ahora en la meditación de tu palabra. Gracias por esta palabra bendita, Señor, porque esa bendición que ella tiene caerá sobre cada uno de nosotros y completará el gozo nuestro en esta noche, Señor. Si estamos aquí en el país, donde quiera que se encuentren tus hijos, la palabra tuya pueda hablar y pueda ministrar a sus vidas en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna vez le han pedido, y quizás sí, ¿verdad? ¿Alguna vez le han pedido que describa a una persona? A veces en las escuelas dejan esa tarea, ¿verdad? Dígame cómo es su papá. Haga una descripción del papá, y entonces los estudiantes comienzan a decir: mi papá mide 2,5 metros, tiene el pelo rojo, y empiezan a ojos verdes, y empiezan a dar una descripción de quién es papá, quién es mamá, o quién es algún personaje importante. Y es que es importante que nosotros podamos conocer a la persona a quien queremos describir. Usted y yo no podríamos describir a alguien que no conocemos. Si a nosotros nos dijera, descríbame a X personaje, y usted nunca lo ha visto, no tendría ni siquiera la oportunidad de decir: este es morena, este es blanca, el pelo es amarillo, el pelo es negro. No podría hacerlo, no podría hacerlo, porque es necesario conocer a la persona para poder dar una descripción, cualquiera que sea, sobre ella, o compartir algunos de sus rasgos, algunos detalles que lo caracterizan. Todos tenemos algo que nos caracteriza, todos tenemos algo que nos caracteriza y que nos hace diferente a los demás. Entonces es importante que cuando usted va a describir a alguien, conozca a ese alguien para detallar las características más importantes de esta persona. Y entonces quien lo está oyendo o quien va a leer lo que usted va a escribir, se haga una idea clara de quién es la persona de quien se está escribiendo o de quien estamos hablando. Es importante. Ahora, ¿alguna vez ha tratado de describir a Jesús? Los que tenemos ya algunos años de caminar en el Señor, alguna vez se ha puesto a pensar y alguien ha dicho: ¿y cómo es Jesús? Y entonces nos quedamos, pues yo nunca lo he visto físicamente a Jesús, no lo he visto, pero las descripciones no solo pueden ser físicas de una persona, hay muchos detalles morales, muchos detalles de actitudes que pueden describir a una persona, y aunque no lo conozcamos realmente el físico de la persona,
podemos quizás visualizar o podemos hacernos la idea de cómo es esa persona, de cómo sería esa persona el día que nos encontráramos con esa persona. Muchas veces nos hemos encontrado a veces con personas que nunca hemos contactado personalmente, pero que alguien ha hablado, habla de usted o habla de mi persona, voy a decir, hablan de mí, le hablan y le hablan y le hablan, y cuando de repente estamos en una conversación, dice, usted debe ser fulano de tal. Sí, es que me han hablado mucho de usted. ¿Cuánto habla usted de Jesús? ¿Puede dar una descripción de Jesús y decir detalles especiales de Jesús? O sencillamente podemos decir, ah, Jesús es Dios. Y hasta ahí llegamos. Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta ahí llegamos. Vamos a ver esta noche por lo menos 3 detalles que usted y yo podemos dar de quién es Jesús. Y creo que son detalles importantes que nosotros debemos de tener claros, detalles que podemos compartir con las demás personas para que conozcan a Jesús, para que tengan una idea de quién es Jesús, de qué vino a ser Jesús a la tierra. Jesús no vino solo a nacer por nacer, no vino solo a vivir por vivir, no vino solo a caminar por recorrer un territorio en Jerusalén o en Israel. Él no vino solo para ser amigos y enemigos, tenía un propósito. Y dentro de ese propósito hay detalles que resaltaron en él. Y eso, 3 detalles nada más vamos a ver para no alargarnos mucho, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué puede describir? ¿Qué detalles lo pueden describir a él como el Dios maravilloso que usted y yo creemos que es? ¿Cómo podríamos nosotros trasladarle a la gente lo maravilloso y lo precioso que es Jesús? ¿Qué les podríamos decir de él? ¿Qué detalles pudiéramos destacar de Jesús? Primero, yo destacaría que él es el autor de nuestra salvación. La salvación es lo más importante en el ser humano, para el ser humano. Debería de ser lo más importante. Para mucha gente, quizás en el mundo, no es lo más importante, porque no conocen a Jesús, no conocen el ministerio de Jesús, y como cantaba el Marco Witt sacado de la Escritura, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les cuenta de esa persona? ¿Cómo van a creer en alguien que no conocen? Entonces, es importante que nosotros, como sus hijos, dejemos claro estos detalles especiales, estos rasgos especiales que tiene Jesús para que el mundo lo pueda conocer. Y nosotros mismos también, al mismo tiempo, vayamos identificándonos con él. Es el autor de nuestra salvación. No hay nada más importante, no debería haber nada más importante para el hombre que la salvación de su alma, porque eso determina lo que va a pasar conmigo aquí en la tierra mientras vivo acá y lo que va a pasar conmigo en el futuro. De hecho, somos seres eternos. Tengamos a Jesús en nuestro corazón o no lo tengamos a Jesús en nuestro corazón, quizá un día vamos a morir físicamente, pero eternamente vamos a seguir existiendo y vamos a existir en 2 lugares, uno o el otro. No podrá haber un tercero, no podremos elegir entre un tercero. Usted y yo tenemos la bendición de que Dios nos ha dado la potestad de elegir a dónde quiero pasar la eternidad. ¿Y dónde voy a pasar la eternidad? Lo determina mi Salvador. Ese detalle tan especial que tiene Jesús, que vino a ser el Salvador de mi vida. Mire, hemos leído ahí, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está el escritor a los hebreos, está diciendo, ¿quién es el autor de la salvación? Aquel que vino a morir por los pecados del mundo. ¿Y quién es el que murió por los pecados del mundo? ¿Habrá sido Nerón? ¿Habrá sido Calígula? ¿Habrá sido Pedro? ¿O Pablo? ¿Habrá sido tal vez Barrabás? El que vino a morir por los pecados de la humanidad entera se llama Jesús y es su Dios y mi Dios. Entonces, ese Jesús a través de aflicciones vino a ser perfeccionado y a través de esa perfección que él fue adquiriendo como humano, la parte humana de Jesús, se vino a coronar tu salvación y mi salvación.
Sin esa obra redentora de Cristo, tú y yo no estaríamos hablando de salvación, porque estábamos condenados. La paga del pecado es muerte. Esa era el dictamen para la humanidad antes de que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte y se necesitaba un sacrificio perfecto para poder salvar a la humanidad. ¿Por qué un sacrificio perfecto? Porque los sacrificios que existían en aquel tiempo y que se hacían eran sacrificios momentáneos, eran sacrificios periódicos. La persona tenía que ir periódicamente al altar del sacrificio llevando un animalito que sustituyera su vida para el perdón de sus pecados. Y eso eran peregrinaciones largas, largas y largas y largas. Y en la época de la fiesta era más larga todavía la cola de gente ofreciendo sacrificios por sus pecados. Y era la de nunca acabar. En este tiempo estaríamos todavía nosotros ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, porque cada día usted y yo estamos fallando, tú y yo estamos fallando. Y necesitamos que algo se ofrezca en sustitución, que alguien muera en sustitución mío. Y Dios dijo, bueno, que no mueran ellos, que muera un animalito inocente. El sacrificio perfecto se llamó Jesucristo. Él vino y tuvo que padecer los mismos sufrimientos que tenía un becerro, una ovejita, un animalito que era ofrecido en el altar del sacrificio. Tuvo que ser derramada su sangre para que tú y yo pudiéramos decir, somos salvos de la muerte. ¿Salvos de qué? Porque mucha gente pregunta, bueno, pero usted habla de esa persona, ¿salvos de qué? De la muerte. Pero si todos vamos a morir, sí, todos vamos a morir físicamente, pero esa no es la muerte verdadera. Esa es nada más la transición a la verdadera vida o a la verdadera muerte. Yo muero ahora, pero voy a resucitar. ¿Para qué? Voy a resucitar para vida eterna o para muerte eterna. Pero siempre voy a morir. Todos vamos a morir. Pero unos vamos a ser levantados para estar con vida eterna y otros serán levantados para tener una segunda muerte. Y es la muerte eterna, la ausencia de Dios en su vida, donde no habrá esperanza, donde no habrá ilusión, donde no habrá nada, porque se habrá perdido todo. Y Jesús vino para darnos esa bendición. Él es nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación se llama Jesús. Y en ningún otro hay salvación, dice el escritor. En ningún otro salvación, porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo por medio del cual los hombres puedan ser salvos. Solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que puede darte salvación. Jesucristo es el único que pudo ser el sacrificio perfecto, que no se repite, que no hay necesidad de estarlo repitiendo cada vez, que no hay necesidad de estarlo llevando cada vez para que lo ofrezcan, para que lo degollen en el altar y su sangre y sus vísceras y su cuerpo sea ofrecido en sacrificio para el perdón de mis pecados. Dice, una vez y para siempre. Y ahora ese sacrificio es tan perfecto que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Es maravilloso. Él es el autor de mi salvación. El perdón tenía que ser perfecto. El perdón a través de un animalito tenía que volverse a buscar, tenía que volverse a pedir, tenía que volverse a ofrecer un sacrificio para que yo obtuviera el perdón. Pero con el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto, porque yo no tengo que estar yendo vez tras vez a la presencia de Dios o al altar del sacrificio a ofrecer por el perdón de mis pecados. Él lo hizo de una vez y para siempre. Entonces yo tengo garantizada la salvación porque Jesús murió en lugar mío. El sacrificio que se presentó en el altar fue el cuerpo del mismo Dios eterno. ¿Y qué mejor sacrificio podían haber presentado? ¿Qué mejor sacrificio podía haberse ofrecido por ti y por mí? No lo merecimos, no lo merecimos, no hicimos nada por ganárnoslo, no, pero Dios nos amó tanto, como dice la Escritura, que fue capaz de venir y entregar su vida por amor a ti y por amor a mí para que fuéramos salvos. Él es el autor de nuestra salvación. Nos dio el perdón perfecto. Nos dio el perdón no como los humanos perdonamos. Los humanos perdonamos por un rato. Y luego cuando de repente se nos alborotan la hormona o nuestro cerebro se confunde, empezamos otra vez a refrescar aquello que nos hicieron y entonces volvemos a odiar, volvemos a despreciar, volvemos a recordar y a sentirnos mal. Pero Dios no está recordando tu pecado ni mi pecado. Qué triste sería que Dios todos los días, cuando yo me levantara, dijera, recordate lo que hiciste ayer.
No vayas a cometer el mismo error porque tendrás problemas. No nos está recordando nada. Dice que agarró nuestro pecado y lo arrojó a lo más profundo, donde nadie puede ni tiene el derecho de sacarlos para afrontarte a ti con eso. Él perdonó tu pecado, es el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. Solo Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Nadie puede llamarse Salvador del mundo, nadie, solamente Jesús. Los hombres religiosos o mujeres religiosas, llamémosle hombres santos o mujeres santas, que caminaron sobre esta tierra, nunca tuvieron la santidad de Cristo. De él es el único que dice que caminó por el mundo, pero sin pecado, sin pecado. Por eso se constituye también en otra de las características que él tiene. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote, el sacerdote verdaderamente santo. ¿Sabe que los sacerdotes llegaban al templo y antes de entrar al templo, antes de entrar al lugar santo para ofrecer cualquier cosa, para cambiar, para limpiar, para hacer lo que tenían que hacer en el lugar santo, tenían que limpiarse antes de entrar? Por eso a la entrada del tabernáculo había una pila, un lavacro le llaman algunos, una pila donde el sacerdote tenía que lavarse bien las manos, algunos hasta se lavaban el cuerpo para poder entrar impecables al lugar santo. Jesús fue sin pecado, no necesita limpiarse, está limpio y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él es el sumo sacerdote santo, sin pecado. No tiene pecado en su vida. En el capítulo 4 de Hebreo que tenemos ahí, en el verso 15, vea, dice ahí el capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, teniendo un gran sumo sacerdote, bueno, sigamos firmes en lo que creemos, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es una distinción. ¿Quién puede decir en este mundo que no tiene pecado? ¿Podrá alguno de los que me está oyendo decir que no tiene pecado, que nunca ha cometido pecado? ¿Podré yo decir que nunca he cometido pecado? ¿Podrá la persona más santa que usted conozca, de esas personas que son muy admiradas, muy respetables en el mundo entero, que nunca cometieron un pecado, que no tuvieron pecado? Todos cometemos pecados, somos humanos, cometemos pecados, pero la diferencia de ese sumo sacerdote Jesucristo es que él fue sin pecado, dice la Escritura, sin pecado. No pecó, no pecó. No hubo nada que pudiera ponerle como un tache al ministerio de Jesús. No hubo nada que manchara el ministerio de Jesús. No hubo nada, por más que quisieron acosarlo, por más que lo persiguieron, por más que lo trataron de llevar a cometer errores, no hubo nada que manchara la santidad de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, pero sin pecado. Fue tentado igual que sos tentado tú, igual que soy tentado yo. Quiere decir que todas las artimañas del enemigo que el enemigo usa contigo y conmigo, las usó con él. Pero la diferencia entre nosotros y él es que nosotros a veces fallamos, a veces sucumbimos a las mentiras del diablo, pero él no sucumbió en ningún momento. No sucumbió, jamás, jamás falló, sin pecado, sin pecado. Y eso es lo maravilloso de ese sacrificio perfecto. Él fue el sacerdote perfecto, el que no necesitaba limpiarse, el que no tenían que amarrarle una pita en el pie para estar seguro de que no iba a caer muerto al entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Era santo, santo, santo 100%. Sacerdote santo. Qué tremendo. No podemos nosotros decir que hay personas en las cuales podamos llamar sacerdotes o que tengan un trabajo sacerdotal, un ministerio sacerdotal, que no necesariamente es el que nosotros conocemos únicamente con las personas que le llaman sacerdotes, sino el ministerio sacerdotal, aquel ministerio de servicio a los creyentes, a las personas que no haya cometido errores. Por eso es que constantemente he publicado en el mundo de un lado, de una, vamos a decir, de una ideología religiosa y de otra ideología religiosa, personas que fracasan,
y son los líderes, pero fracasan. Pero de Jesús, qué lindo, dice la Escritura, fue tentado según nuestra semejanza en todo. ¿Sabe lo que qué significa la palabra todo? Todo. Quiere decir que yo no puedo decir, pero Jesús, como era el Hijo de Dios, a él el diablo no lo tentó, no le puso la misma tentación que me pone a mí. ¿Cómo no? Cuando la Escritura dice que fue sentado en todo, incluye todo lo que te está pasando, todo lo que te dan ganas de hacer y sabes que es incorrecto, y todo lo que me pasa a mí en mi mente y en mi corazón, fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Sacerdote perfecto. Él es nuestro gran sumo sacerdote, aquel que verdaderamente puede presentarse delante del Padre a mi favor, a interceder por mí, que entiende lo que me pasa, que no solo me dice, cuéntame ahora tus pecados y cuéntame ahora lo que te está pasando en la vida, sino que comprende lo que está pasando en mi vida y por lo tanto siempre tiene una palabra buena para mí. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a las personas y realmente no podemos entender las circunstancias que están viviendo porque nunca las hemos vivido? Y ni siquiera somos capaces de decir, voy a ser un poco empático y voy a tratar de ponerme en la situación de estas personas, o como decimos popularmente, voy a meterme en los zapatos de esta persona para ver cómo le aprietan. Sino que sencillamente oímos, y cuando oímos voy a orar por usted, y terminamos, cuando termina la sesión, comenzamos a juzgar. Dios fue tentado en todo y puede entender tu debilidad, mi debilidad, puede entender tu problema y mi problema, puede entender tu enfermedad y mi enfermedad, puede entender la crisis que estás viviendo y la crisis que estoy viviendo, la puede entender porque Él, así como tú y como yo, fue tentado de la misma manera, pero venció. Esa es la diferencia. Supo vencer, supo ganar y mantenerse impecable, sin pecado. Gran sumo sacerdote, que puede ayudarnos, por supuesto, que puede ayudarnos. Acerquémonos pues, dice el verso 16. Entonces, como Él es un sumo sacerdote que no tiene pecado, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces podemos nosotros confiadamente acercarnos, dice, al trono de la gracia, aquello que no merecemos, ¿no? Al trono de la gracia para alcanzar la misericordia, algo que no hemos ganado, que no hemos buscado, a la misericordia y hallar gracia para darnos la ayuda oportuna. Toda ayuda que Dios envía a tu vida es oportuna. No pienses que Dios se tarda, porque a veces pensamos, Dios se está tardando demasiado en darme esta respuesta. Es que esta respuesta que yo estaba esperando no es la que Dios me está dando. Es que yo me decepciono y me desmoralizo porque yo le estaba pidiendo una cosa, pero Dios está permitiendo que pase otra. Dios no se equivoca, hijo. Dios no se equivoca, hija. Él conoce perfectamente tu situación y mi situación y se mueve de manera que Él sabe que va a resolver el problema. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que peleamos tanto y especulamos tanto con el tiempo de Dios, con que si Dios lo hizo a tiempo, con que si Dios va a llegar tarde, que cuando Él venga a intervenir ya no va a haber nada que hacer. Dios no se equivoca, tiene medido todo. Pero nosotros nos desesperamos tanto que empezamos a actuar de manera incorrecta y entonces estorbamos la obra de Dios. Si nosotros aceptáramos las determinaciones de Dios, aunque me duele el alma, aunque me duele el corazón, aunque sienta que me cala en lo más profundo, si lográramos aceptar y creer que esa es la decisión de Dios, seríamos felices. Y al final nos daríamos cuenta que Dios no se equivoca, que Dios no se equivoca. Pero buscamos y buscamos tanto y nos empecinamos tanto en tener las cosas como yo creo que deben ser, que dejo a un lado a Dios. Pero Él es el sumo sacerdote y fue tentado. El mismo problema que tú tienes, la situación que estás enfrentando, la enfrentó Él, la tuvo Él. Él fue despreciado, ¿te parece poco? Fue traicionado, ¿te parece poco? ¿Ha sido traicionado? ¿Ha sido traicionada? ¿Te han despreciado? Las personas que te aman te despreciaron, te fallaron, a Él le fallaron. Lo estafaron, lo estafaron. Quisieron meterlo preso sin tener ninguna razón para hacerlo, sí.
Lo llevaron a la cárcel sin tener ningún delito, sin haber cometido un delito. Sí, lo llevaron. Pagó injustamente por un pecado, por un crimen que no había cometido. Sí, pagó injustamente. Sí, pagó injustamente. ¿Será que nosotros somos mejores que Jesús? Que pretendemos no pagar por nuestras acciones, no llevar las consecuencias de nuestras acciones. Jesús fue tentado en todo. Cualquier situación que pueda pasar en tu vida, Él la vivió, la experimentó en ese corto periodo que para nosotros fueron 3 años y medio. Él lo llevó, lo experimentó, pero no sucumbió, no perdió el amor, no perdió el concepto de lo que Él había venido a hacer, no perdió el dominio de su tarea, porque Él era un sacerdote perfecto. Y por lo tanto podemos ir delante de Él. Si alguien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Se me arruinó una cosa, voy a buscar a un especialista. Si te arruinó el refrigerador, no le va a dar el refrigerador al señor que pasa enfrente vendiendo paletas. Venga a arreglarme. No, vas a buscar un especialista, alguien que sepa, que haya estudiado, que haya reparado antes muchas veces, que tenga experiencia. ¿Quién tendrá más experiencia en problemas que Jesús? ¿Quién habrá experimentado problemas más serios que Jesús? ¿Quién habrá perdido todo? ¿Quién habrá tenido que despojarse de toda su riqueza y toda su grandeza para venir a ser, va a sonar fea la palabra, pero físicamente hablando y humanamente hablando, una persona miserable, o sea que no tiene nada? Él mismo decía, yo no tengo dónde dormir, no tengo una casa, no tengo un lugar donde recostarme. Ustedes están conmigo, pero ustedes no van a tener nunca un lugar de que digan, esta es mi casa, esta es mi finca. No, yo no tengo eso, dice. Porque me despojé de todo. ¿Para qué? Para venir a darte salvación, para venir a ser tu sacerdote, aquel al cual tú puedas acercarte y confiarle tus penas, contarle tus problemas y estar seguro de que vas a encontrar oportuno socorro. Qué precioso el Señor, es mi Salvador, pero también es mi sacerdote, aquel que me aconseja, aquel que me ayuda, aquel que me entiende. Esa es la tarea de un sacerdote. Y esa es la tarea que Jesús hace. Y esa es una de las cosas más lindas que tiene tu Salvador y mi Salvador Jesucristo. Pero también dice la Escritura que Él es el autor y consumador de tu fe. La fe no fue inventada, la fe no fue inventada por un líder religioso en alguna nación del mundo. Esta es la fe que inventó. Son locuras. La fe, el autor de la fe se llama Jesús. Vamos al capítulo 12, verso 2, del mismo libro de Hebreos que tenemos ahí cerca. Capítulo 12, verso 2, dice la Escritura. Vamos a leer 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, todo aquello que nos estorba para caminar, ¿verdad? Y dice, y del pecado que nos asedia, alejémonos del pecado que está ahí siempre alrededor de nosotros, no importa cuán santo seas o cuán cercano estés de Dios, el pecado siempre estará cerca de ti. Dice, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. La meta en tu carrera y en mi carrera no es el cielo, es Jesús. El cielo es una consecuencia de haber llegado a la meta, que es Jesús, haber conocido a Jesús. Esa debe ser tu meta. Puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice ahí, el autor y consumador de la fe. Ese es Jesús, el autor y consumador, aquel que la inventó y la llevó a la realidad, aquel que la inventó y que la echó a andar, aquel que inventó la fe, pero también la puso en práctica. Ese es Jesús, el inventor y el que practicó la fe que tú y yo tenemos. Y como Él la practicó, tú y yo también podemos practicarla, por supuesto. Él es el autor de tu fe y el autor de mi fe. El autor de tu fe no es el pastor con el cual tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ni el líder religioso de la iglesia donde te congregas.
El autor de tu fe es Jesús. Y el consumador de tu fe, el que logra que la fe se haga realidad en tu vida, porque yo puedo tener una fe de papel, una fe de letra, una fe de memoria, pero no una fe vivida. El que hace que esa fe la pueda vivir y la pueda vivir yo, se llama Jesús. Él trajo la fe, nos mostró lo que era fe, pero también nos mostró cómo se debía vivir la fe, cómo debemos vivir la fe. Él echó a andar la fe, la hizo realidad. Aquella fe que fingían los fariseos, aquella fe que fingían los sacerdotes de aquel tiempo, era falsa, falsa. Jesús nos vino a enseñar cómo se vivía la verdadera fe, cómo se debía practicar la verdadera fe. Por eso la Escritura dice de él, pongamos nuestros ojos en Jesús, despojémonos de toda aquella tentación que está alrededor de nosotros, despojémonos de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios y que está ahí tratando de que no lleguemos a los pies de Cristo, y corramos, dice, con paciencia la carrera, porque en el camino vamos a encontrar muchas piedras, muchos estorbos, muchas cosas que nos van a querer detener, y tendremos que tener mucha paciencia. Puesto los ojos en Jesús, si ponemos los ojos en Jesús, será el mejor incentivo que tendremos para correr. El mejor incentivo. Sabes, bien fea la comparación que voy a hacer, pero yo estaba recordando en este momento cuando en aquellas pistas donde a veces corren caballos, ponen a correr perros o ponen a correr conejos. A estos animalitos no lo pueden obligar a que corran y no los pueden enseñar a que corran y sigan la línea que le está marcada en la pista hasta llegar a la meta. Y entonces, ¿qué hacen? Porque en determinado momento los animalitos se detienen. ¿Qué hacen? Ponen un carro alrededor de la pista, a un lado de la pista, y con una vara les ponen algo que les incentiva a ir buscando eso que está allí. Y es algo que a ellos les gusta comer. Y mientras el carro corre, los animalitos van siguiendo aquello que para ellos es su meta, su comida. Y entonces corren correctamente, van a correr detrás de donde va aquello. No se van a desviar en el camino porque su meta está ahí. Si nosotros pusiéramos nuestros ojos en Jesús, todas aquellas cosas que se paren alrededor de nosotros no tendrían ningún sentido, porque nuestra meta sería Cristo Jesús. Correríamos hacia Cristo Jesús en todo momento, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y al final es el que nos va a hacer llegar a la meta que queremos, a ser verdaderamente libres de toda opresión del diablo. Jesús es el autor, debe ser nuestra meta. Pongamos los ojos en Jesús, dice la Escritura, porque Él, dice, es el que ha puesto en nosotros el gozo. Sufrió en la cruz, por supuesto, dice ahí el versículo, sufrió en la cruz. Delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora todas esas cosas para Jesús no son nada. Las experimentó y venció. ¿Vamos a encontrar estorbo en el camino? Sí. Puesto nuestros ojos en Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús, no importará lo que hay alrededor de nosotros. O cuántos estén hablando a tus oídos, si tus ojos están puestos en Jesús y tus oídos están atentos a su voz. No importa si el pastor de este lado, el pastor del otro lado, hablando de los pastores con sus ovejitas, chiflan o silban o cantan de otro modo, la ovejita sigue al su pastor y su meta está en seguir el sonido de su pastor. Tú y yo deberíamos de seguir el sonido de la voz de Cristo Jesús y poner nuestros ojos en Él, porque Él es nuestra meta. Él es nuestra meta. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Vamos a tener estorbo en el camino? Sí, quizás nos va a costar. No, quizás nos está costando. Nos cuesta caminar en el Señor, pero si tu mirada y mi mirada están puestas en Cristo Jesús, yo te aseguro que cualquier cosa que se pare alrededor de nosotros, cualquier corriente que quiera venir a nosotros para estorbarnos, quedará ahí en el camino, porque tu meta está trazada y tu mirada está puesta en el personaje correcto, que es Cristo Jesús. La fe necesita disciplina, por supuesto. Dice que Dios disciplina a las personas que aman. Y nos permite que nos demos ciertos golpes en el camino, porque muchas veces los humanos no entendemos si no tenemos la corrección.
Y Dios nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Y por eso muchas veces pasan cosas feas en tu vida y en mi vida. Porque quizás hay cosas que tú y yo quizás no estamos viendo bien, pero que Dios las está viendo más allá de lo que tú y yo vemos. Y entonces pone el alto, pone el hasta aquí. Y en esa lucha de querer pasar el hasta aquí de Dios es cuando sufrimos. En esa pelea entre querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere es cuando sufrimos. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. ¿Quién es Jesús? Es mi Salvador. ¿Quién es Jesús? Es mi gran sumo sacerdote que me comprende, que me entiende, que me entienda y que me puede ayudar. ¿Quién es Jesús? Es el autor y consumador de mi fe. ¿Crees que hay cosas que más grandiosas que podamos hablar de Jesús? Hablemos de milagros, pero cosas que describan realmente el carácter y la personalidad de Cristo, nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación, nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado, que puede entendernos porque él fue probado de la misma manera que tú y yo estamos siendo probados. Y sin embargo, la palabra es tan linda que dice que no va a permitir que tú y yo seamos probados más de lo que podemos resistir. Porque cuando ve que ya no podemos resistir, entonces nos manda la salida para que podamos mantenernos de pie. No dice para que te puedas levantar, para que puedas, dice, permanecer de pie, para que puedas soportar. Dios es el autor de tu fe y mi fe. Jesús es el autor de tu fe y mi fe. Él hizo la fe. Él practicó la fe. Y solo poniendo nuestra mirada en Él, vamos a aprender a vivir la verdadera fe que es Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Un santo, un hombre muy santo, como dicen algunos. Un hombre a quien tú te puedes acercar, un nombre al que puedes invocar y pedir sanidad. ¿Será Jesús aquel personaje al cual tú puedes ir y recibir un milagro? ¿Será únicamente Jesús para ti un personaje al que vas a buscar cuando tengas una necesidad que ya no puedas resolver tú? ¿O Jesús es tu Salvador? ¿O Jesús es tu sumo sacerdote? ¿O Jesús es el consumador y el autor de tu fe? Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús nos ama. Y esta noche Él quiere decirte, yo soy ese personaje que tú necesitas conocer. Y soy ese personaje que tú debes dar a conocer. Que Dios bendiga tu vida. Y piensa, si tu mirada está puesta en Cristo Jesús, la prueba puede parecer muy dura, pero al final saldrás victorioso. Y quizás no recibas la respuesta que tú quieres, porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Y Dios siempre quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Padre, bendigo a cada persona que ha compartido con nosotros esta noche, Señor Jesús. Bendigo, Señor Jesús, a esa persona que ha estado preguntándose quizás por mucho tiempo quién es Jesús. ¿Será nada más aquel que llaman Dios o aquel que vino a tener un ministerio de 3 años y medio y hacer unos milagros? Aquel que fue crucificado en un madero y que su sangre fue derramada y que dicen que se levantó de los muertos y que ahora está en el cielo. ¿O será verdaderamente Jesús mi Salvador? Aquel que sufrió todo eso por mí, aquel que entregó su vida para que yo no muriera, aquel que se constituyó en mi sacerdote, aquel que me puede entender porque es probado, fue probado de la misma manera que yo lo estoy siendo, porque caminó y fue tentado de la misma forma como yo lo soy, pero no falló, no pecó, y ante el cual yo puedo acercarme con confianza sabiendo que ha sido victorioso y accesar a esa misericordia, a esa gracia y obtener la ayuda oportuna. Verdaderamente Jesús es mi sacerdote precioso que puede perdonarme y su perdón es eterno. Pero también es aquel que me muestra la fe, la verdadera fe y me enseña cómo vivir la verdadera fe. Ayúdame a recibir estas cosas, Señor, y a poder compartir estas características de Jesús.
que quizá la gente no visualiza, porque la mayoría de personas quizá estará esperando nada más un milagro. Pero si tiene a Jesús como su Salvador, si tiene a Jesús como su sacerdote, y si tiene a Jesús como el autor y consumador de su fe, lo tiene todo. Y todas las demás cosas vendrán como un agregado, como un plus, como decimos ahora, como una consecuencia de haber conocido a ese Dios maravilloso. Gracias, Padre. Gracias por haber venido en la figura de Jesucristo a entregar tu vida por nosotros. Gracias por no haber menospreciado nuestras vidas a causa del pecado. Un Dios santo, perfecto, entregó su vida por mi pecado, por mí que era muy pecador. Gracias, Señor, porque no lo merecía, pero tú lo hiciste. Gracias por amarme tanto y por estarme enseñando que el camino de la fe no es un camino fácil, que quizá me va a costar y por lo tanto dice, corramos con paciencia. Porque voy a encontrar muchos estorbos en el camino, pero quiero poner mi mirada en ti, Jesús, y reconocer que mi fe no es mía ni es de personas que están alrededor mío, sino es tuya. Y clamar para que tú me ayudes a vivir la verdadera fe que me llevará a estar en la eternidad contigo, Señor. Derrama bendición sobre cada familia, Jesús. Derrama bendición sobre cada hogar. Derrama bendición sobre aquella persona que está en tribulación. Derrama bendición sobre aquella persona que está enferma. Derrama bendición sobre aquella persona, Señor, que tiene crisis espiritual. Derrama bendición sobre aquella persona que su hogar se está destruyendo. Derrama bendición sobre aquella persona que su iglesia se está partiendo. Derrama bendición sobre aquella persona que ahora está llorando. Derrama bendición sobre aquella persona que ahora está triste. Derrama bendición, Señor, sobre aquella persona que se siente deprimida. Derrama bendición, Dios, sobre aquel necesitado, porque tú de la misma manera fuiste tentado, Señor, al igual que todos ellos, y venciste, Señor Jesús, y saliste adelante, y por eso ahora venimos, Padre, y nos acercamos a ti, Señor, para recibir esa ayuda oportuna. Gracias, Padre, por estar ahí. Gracias por oírnos, gracias por entendernos, gracias por ayudarnos y por darnos la palabra necesaria y la palabra justa para recibir respuesta, Señor. Gracias por ayudarnos a mantenernos en la carrera pacientemente, puestos los ojos en ti y no en las adversidades y no en las circunstancias, sino en ti, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas, Padre. Aún en medio de una crisis mundial, tú sigues bendiciendo nuestras vidas. Aún en medio de una crisis de salud, tú sigues bendiciendo nuestra vida. Aún en medio de una crisis económica mundial, tú sigues bendiciendo nuestras vidas, Señor. Porque eres perfecto. Porque eres el único que yo puedo llamar bueno y la figura perfecta del amor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te honramos. Te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Jesús. Bendito eres. ¿Quién es Jesús? Es tu Salvador. ¿Quién es Jesús? Es tu sacerdote perfecto. ¿Quién es Jesús? Es el autor y consumador de tu fe. Créelo, compártelo y tus días serán mejores. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para todos. Vamos a orar para despedirnos. Si tú tienes en tu corazón ofrendar, puedes hacerlo de varias maneras. Tú guardas tu ofrenda que no puedes dar porque estamos en línea, lo guardas y la entregas en el momento que tengas la oportunidad de hacerlo cuando te llegues a la iglesia. O hay una cuenta bancaria que está publicada ahí en las redes sociales y tú puedes hacerlo. Padre, bendice la economía de tus hijos. Bendigo a cada persona que en su corazón siente el deseo, Señor, de bendecir este ministerio, de honrarte a ti, participando de ofrendas o de diezmos. Padre, bendice sus ingresos, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice su fuente, Señor, de bendición. Que sus ingresos sean suficientes, Señor Jesús, de tal manera que aún pueda compartir con aquellos que tienen menos que ellos.
Derrama de tu bendición, Señor, sobre cada familia. Derrama de tu bendición, Señor Jesús, sobre cada uno. Y prospera de una manera especial, Señor. Que nuestros ingresos sean, Señor Jesús, una bendición para nosotros y no una preocupación, Señor. Que nuestros ingresos, Señor, esa bendición que tú envías, sean gozo, Señor, y no aflicción. Padre, ayúdanos, Padre Celestial, a administrar eficientemente la bendición que tú envías a nuestra vida y multiplícala para gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Padre, ahora bendice, Señor, a todas estas personas que se han conectado con nosotros esta noche, mis hermanos, amigos que se han conectado con nosotros, aquellas personas que estaban navegando y se encontraron con nosotros en el camino y se quedaron ahí oyendo o que se van a quedar en algún momento, Señor Jesús, escuchando una parte o la grabación completa. Padre, bendícelos, dales una palabra, Señor, toca sus corazones. Ministralos, Señor Jesús. Consuélalos, fortalécelos. Haz el milagro que están necesitando, Señor, y permita, Dios, que ellos puedan conocerte un día y puedan, Señor Jesús, llamarse hijos de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Clamamos para que esta noche sea de victoria para cada uno de tus hijos y que puedan reposar tranquilamente, recobrar las fuerzas, Señor Jesús, que les faltan para levantarse con mucha energía y seguir bendiciendo tu nombre a través de su testimonio, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre bendito tuyo, Señor, oramos. Te damos la gloria y la honra. Amén.